Nunca pensé que los recibos de mi esposo cambiarían mi vida para siempre. Mi nombre es Elena Vázquez, y por años fui la esposa perfecta, la contadora exitosa, la mujer que tenía todo bajo control. Pero a veces la vida te enseña que el control es solo una ilusión. Ese domingo por la noche, cuando encontré esos recibos extraños entre los papeles de Roberto, no sabía que estaba a punto de descubrir no solo su traición, sino también mi propia fuerza, una fuerza que ni yo misma conocía. La mujer que era antes de esa noche ya no existe. La que soy ahora es alguien completamente diferente. Alguien que aprendió que a veces hay que perderlo todo para encontrarse a uno mismo. Si esta historia te llega al corazón, déjame un comentario contándome qué opinas. Y si quieres saber cómo una traición se convirtió en mi liberación, quédate hasta el final. Pero antes de contarte cómo llegué a ese momento de transformación, déjame llevarte al principio de todo. Mi amor, esos recibos no son nada raro, son del trabajo, me dijo Roberto con esa sonrisa que antes me tranquilizaba, pero que ahora me parecía forzada. Yo tenía los papeles en la mano, organizados en pequeños montones sobre la mesa del comedor. Era domingo por la noche, como siempre, nuestra rutina mensual de revisar las finanzas familiares. Roberto tomaba una cerveza mientras yo hacía las cuentas, verificaba los gastos, balanceaba todo al centavo. ¿Del trabajo? Repetí, sosteniendo el recibo del restaurante Casa de los Azulejos. ¿Una cena para dos el martes pasado a las 9 de la noche? Roberto se acercó y miró por encima de mi hombro, como si fuera la primera vez que veía ese papel. Ah, sí. Llevé a un cliente importante, el señor Martínez de la concesionaria de Guadalajara. Asentí, pero algo no cuadraba. En mis 8 años como contadora había desarrollado un instinto para detectar inconsistencias, y Roberto estaba siendo inconsistente. ¿Y este? Le mostré otro recibo. Hotel Marquís Reforma, una noche, la semana pasada. Elena, ya te dije que tuve que quedarme en la ciudad por la junta temprano. Mi mamá te contó que no llegué a Guadalajara ese fin de semana, pero ese era exactamente el problema. Había hablado con su madre el domingo, y doña Carmen me había dicho que Roberto no había ido a visitarla en 2 meses. Dejé los recibos sobre la mesa y lo miré. Roberto tenía 36 años, el mismo hombre con el que me había casado hace 4 años. Vendedor exitoso, siempre bien vestido, siempre con una explicación para todo. Pero esta noche había algo diferente en sus ojos, una inquietud que no había visto antes. Roberto, tu mamá me dijo que no la has visitado desde enero. Se quedó callado por un momento muy largo. El ruido del tráfico en Avenida Insurgentes se filtraba por la ventana de nuestro departamento. Vivíamos en una zona decente de la colonia Roma, un segundo piso que habíamos conseguido después de meses de buscar algo que cupiera en nuestro presupuesto. Mi mamá está confundida últimamente, dijo finalmente. Ya sabes cómo se pone. Esa respuesta me molestó. Doña Carmen tenía 70 años, pero su mente estaba perfectamente clara. Era el tipo de mentira fácil que esperaba que yo me tragara sin cuestionar. Y este otro recibo, continué ignorando su comentario. Joyería Tane, 3,000 pesos. ¿Qué compraste ahí? Roberto se tensó visiblemente. Elena, ¿qué es esto? ¿Un interrogatorio? Trabajo todo el día para mantenernos, y ahora llego a casa a que me cuestiones cada peso que gasto. No te estoy cuestionando, estoy tratando de entender nuestros gastos, como siempre hago, como hemos hecho juntos durante 4 años. Me levanté y fui a la cocina a servir agua. Necesitaba un momento para pensar. En la alacena estaban las latas de frijoles que comprábamos en el Soriana, los chiles que mi hermana Mariana me traía del mercado de Coyoacán, las tortillas que calentábamos cada mañana. Nuestra vida normal, nuestra vida ordenada, pero los números no mentían. Y yo sabía leer números mejor que nadie. Cuando regresé al comedor, Roberto estaba guardando los recibos en su cartera. ¿Qué haces?, le pregunté. Me llevo estos para revisarlos en la oficina mañana. Seguro hay una explicación lógica para todo. Roberto, esos recibos son de nuestra cuenta conjunta. Necesito revisarlos para el presupuesto del mes. Elena, confía en mí. ¿Cuándo te he mentido? La pregunta quedó flotando en el aire entre nosotros. Me senté otra vez frente a la mesa, donde todavía estaban esparcidos los estados de cuenta del banco, las facturas de luz y gas,
los comprobantes de nuestros seguros. Todo perfectamente organizado, como me habían enseñado en la universidad. Como hacía en mi trabajo en la firma contable donde era gerente senior. Pero ahí, en medio de nuestro orden doméstico, había un desorden que no podía ignorar. Roberto se fue a la recámara sin decir más. Yo me quedé en el comedor hasta muy tarde, revisando una y otra vez los estados de cuenta. Había más inconsistencias. Retiros de efectivo en cajeros que no reconocía. Cargos en restaurantes, los días que Roberto decía que tenía juntas de trabajo hasta tarde. Por primera vez en 4 años de matrimonio, sentí que no conocía al hombre con el que compartía la cama. Sambo capítulo 2. La arquitectura del engaño. Los siguientes días me convertí en detective de mi propio matrimonio. Llegaba temprano a la casa después del trabajo y me sentaba con los estados de cuenta bancarios como si fueran los libros de algún cliente problemático en la firma. Roberto trabajaba para una distribuidora de autos en Santa Fe. Su horario era de 9 a 6, pero últimamente llegaba a casa después de las 8, a veces hasta las 10. Siempre con la misma explicación: clientes, juntas, papeleo extra. Pero los números contaban otra historia. El jueves por la noche, mientras Roberto se duchaba, revisé el estado de cuenta de febrero con lupa. Ahí estaba. Hotel Fiesta Inn, zona rosa, 200 pesos, un martes a las 2 de la tarde. Ese día Roberto me había dicho que tenía una comida de trabajo que se alargaría. El viernes encontré algo peor. Un cargo en Liverpool de 1.500 pesos por perfume. Perfume que yo nunca había recibido. «Mariana, necesito que vengas», le dije a mi hermana por teléfono. «Trae vino». Mariana llegó 1 hora después con una botella de vino tinto y su laptop llena de calcomanías de bandas que yo no conocía. A los 31 años, mi hermana menor seguía viviendo como estudiante universitaria, trabajando como diseñadora gráfica desde su departamento de un cuarto en la Doctores. «A ver, enséñame esa evidencia», me dijo, sirviéndose una copa generosa. Le mostré todo: los recibos, los estados de cuenta, las fechas que no cuadraban. Mariana tomaba notas en una servilleta, como si fuéramos detectives de verdad. «Elena, esto está clarísimo. Roberto tiene una aventura. No seas dramática. Tal vez hay una explicación». «¿En serio?», Mariana me interrumpió. «Tu esposo compra perfume que tú nunca recibes. Va a hoteles en horario de trabajo y gasta dinero en restaurantes románticos mientras tú comes quesadillas frente a la tele esperándolo». Las palabras de mi hermana me dolieron porque tenían razón. ¿Cuántas noches había cenado sola en los últimos meses? ¿Cuántas veces Roberto había llegado tarde con olor a perfume que no era el mío? Pero, ¿y si me equivoco?, susurré. Llevamos 4 años casados. Estamos ahorrando para la casa. Tenemos planes. Hermana, tú eres contadora, los números no mienten nunca. Esa noche, cuando Roberto llegó pasadas las 10, fingí estar dormida. Lo escuché en el baño, lavándose los dientes con más cuidado del usual. Cuando se metió a la cama, olía a jabón y a culpa. El sábado decidí actuar. Roberto había dicho que iría a visitar a su madre en Guadalajara, como hacía supuestamente cada mes. Pero yo ya sabía que eso era mentira. A las 11 de la mañana manejé hasta su oficina. Su coche no estaba en el estacionamiento. A las 2 de la tarde fui al Hotel Fiesta Inn de la zona rosa. Le dije a la recepcionista que era la esposa del señor Salinas y que había olvidado algo en la habitación. La chica, que no tendría más de 20 años, me miró con lástima. «Ay, señora, su esposo y la señorita ya se fueron hace rato». El mundo se me vino encima. Ahí, parada en el lobby de un hotel de paso, frente a una recepcionista que sabía más de mi matrimonio que yo misma. «¿La señorita?», pregunté, aunque ya no quería saber la respuesta. «La güerita joven, bonita». Vienen seguido. Manejé de regreso a casa sin recordar cómo. Me senté en el sofá de la sala y lloré hasta que ya no me quedaron lágrimas. Después abrí la laptop y revisé nuestras cuentas de ahorro. Lo que encontré me dejó sin aire. Nuestra cuenta para el enganche de la casa, donde habíamos estado depositando religiosamente 3,000 pesos cada mes durante 2 años, tenía la mitad del dinero que debería tener. Roberto había estado haciendo retiros grandes desde noviembre. 60,000 pesos, 2 años de ahorro.
el dinero de nuestro futuro gastado en su aventura. Cuando Roberto llegó el domingo por la noche, con flores y una sonrisa culposa, yo ya había tomado una decisión. ¿Quién es Sofía?, le pregunté sin preámbulos. Se quedó inmóvil en la puerta, las flores todavía en la mano. ¿Qué? Sofía, tu compañera de trabajo, la güerita bonita con la que vas a hoteles. Roberto dejó caer las flores. Por primera vez en nuestro matrimonio, lo vi completamente derrotado. Elena, yo puedo explicar. Explícame también los 60,000 pesos que sacaste de nuestra cuenta de ahorros. Eso es diferente. ¿Diferente? Era para nuestra casa, Roberto. Era nuestro futuro. Elena, por favor, déjame hablar. No, ya no quiero más explicaciones, quiero la verdad. Roberto se sentó pesadamente en el sofá con la cabeza entre las manos. Sofía trabaja en mercadotecnia. Fue un error, una estupidez. Pero ya terminó, te lo juro. ¿Cuánto tiempo? Elena, ¿cuánto tiempo, Roberto? 6 meses, susurró. Pero ya terminó. Puedo cambiar. Podemos arreglar esto. 6 meses, media vida secreta. Mientras yo planeaba nuestro futuro, él lo estaba destruyendo con cada mentira, con cada peso robado de nuestros sueños. Quiero que te vayas, le dije con una voz que no reconocí como mía. Elena, por favor, vete. Ahora, Roberto se fue esa noche con una maleta pequeña. Yo me quedé sola en nuestro departamento, rodeada de los restos de 4 años de matrimonio y 8 años de relación. Pero por primera vez en meses, los números finalmente cuadraban. Capítulo 3. Refugio temporal. 2 semanas después, estaba durmiendo en el sofá cama de Mariana, rodeada de lienzos a medio terminar y diseños gráficos pegados en las paredes. Su departamento en la Doctores era el caos creativo total. Cables de computadora enredados, tazas de café sin lavar y una gata naranja llamada Frida, que me miraba con desconfianza desde su torre de cajas. «Buenos días, cuñada», me dijo Mariana, apareciendo en la cocina en pijama y con el cabello como nido de pájaros. «¿Cómo amaneciste?» Como una mujer de 34 años durmiendo en casa de su hermana menor, respondí, doblando las sábanas. En el trabajo, trataba de mantener la compostura. Llevaba 8 años en la firma contable Hernández y Asociados, los últimos 3 como gerente senior. Mis colegas sabían que algo pasaba, pero nadie preguntaba directamente. Solo Carlos Mendoza, contador como yo y divorciado desde hacía 2 años, se atrevía a abordar el tema. «Elena, te ves terrible», me dijo un miércoles por la tarde, cuando me encontró llorando en el baño del 5º piso. Carlos tenía 38 años, 2 hijos que veía los fines de semana, y esa experiencia silenciosa que solo dan los matrimonios rotos. Se recargó contra el lavabo y esperó a que me calmara. «¿Ya hablaste con un abogado?», me preguntó. «Todavía no. No sé si quiero divorciarme o solo. Necesito tiempo para pensar». «Elena, el tiempo no va a cambiar lo que pasó. Roberto te engañó durante 6 meses y se robó sus ahorros. ¿Qué más necesitas saber?» Tenía razón, pero admitirlo significaba aceptar que mi matrimonio había terminado, que a los 34 años tenía que empezar otra vez, que toda la estabilidad que había construido era una ilusión. «Mi papá dice que debería intentarlo otra vez», le confesé, «que el matrimonio requiere sacrificios». Carlos hizo una mueca. «Tu papá es de otra generación. Para él, el divorcio es un fracaso. Pero quedarte en un matrimonio donde no te respetan es peor que fracasar». Esa noche, mientras Mariana trabajaba en su computadora, le conté sobre mi conversación con Carlos. «Me gusta ese Carlos», dijo sin quitar los ojos de la pantalla. «Suena como alguien con la cabeza fría. No es nada romántico, Mari. Solo es práctico». Después de Roberto y sus mentiras románticas, práctico suena perfecto. A finales de marzo, Roberto empezó a llamarme todos los días. Primero con disculpas, después con súplicas, luego con reproches. «Elena, tú nunca estás en casa», me dijo durante una de esas llamadas. «Siempre trabajando, siempre con números. Un hombre necesita atención. ¿En serio me estás echando la culpa?» «No, pero tú también tienes responsabilidad en esto. Nuestro matrimonio se enfrió mucho,
Esas conversaciones me dejaban confundida y enojada. ¿Era verdad que había sido una mala esposa? ¿Era mi culpa por enfocarme tanto en el trabajo? Una tarde de abril, llegué a casa de Mariana sintiéndome extraña, mareada, con náuseas. Pensé que era el estrés, pero cuando no me bajó la regla compré una prueba de embarazo. 2 rayitas rosadas. Me senté en el baño diminuto de Mariana, con la prueba en las manos, y lloré. No de felicidad, sino de pánico puro. Estaba embarazada de un hombre que me había traicionado, en el peor momento de mi vida. Cuando se lo dije a Mariana, se quedó callada por mucho tiempo. «¿Qué vas a hacer?», me preguntó finalmente. «No lo sé. Roberto va a decir que es una señal, que tenemos que intentarlo otra vez por el bebé. ¿Y tú qué quieres?». Esa era la pregunta que no me atrevía a hacerme. ¿Qué quería yo? Durante tantos años había querido lo que se suponía que debía querer: matrimonio estable, casa propia, hijos. Pero ahora, enfrentando la realidad de estar embarazada de un hombre que ya no respetaba, no sabía si ese futuro me hacía feliz o me daba terror. Cuando le dije a Roberto sobre el embarazo, su reacción fue exactamente la que esperaba. «Elena, esto es perfecto. Es la oportunidad de empezar de nuevo. Una familia de verdad. Roberto, estar embarazada no borra los últimos 6 meses, pero podemos intentarlo por el bebé. Los niños necesitan a sus 2 padres. Como Sofía va a intentarlo, ella sabe que estoy embarazada». Roberto se quedó callado. «Ya no hablo con Sofía», dijo finalmente. «Eso no fue lo que te pregunté. Durante las siguientes semanas pensé mucho. Hablé con Carlos, que me escuchó sin juzgar. Hablé con Mariana, que me apoyaría en cualquier decisión, pero al final la decisión era solo mía. A principios de mayo, tomé la decisión más difícil de mi vida. No estaba lista para ser madre, especialmente no en estas circunstancias. No quería traer un bebé a un matrimonio roto. No quería que un hijo fuera el pegamento desesperado de una relación que ya había terminado. Roberto se enojó mucho cuando se lo dije. «Elena, ¿cómo puedes hacer esto? Es nuestro hijo. Es mi cuerpo y mi decisión. Pero es mi hijo también. ¿Dónde estaba tu preocupación por la familia cuando te acostabas con Sofía?». La cita médica fue un miércoles por la mañana. Mariana me acompañó, tomándome de la mano en la sala de espera. Fue doloroso físicamente, pero emocionalmente me sentí liberada, como si finalmente hubiera tomado control de mi propia vida. Esa noche, acurrucada en el sofá cama de Mariana, supe que ya no había vuelta atrás. Mi matrimonio había terminado de verdad. Ahora tenía que decidir quién iba a ser después. Capítulo 4. Pequeños comienzos. En mayo finalmente contraté a la licenciada Patricia Morales, una abogada familiar que Carlos me había recomendado. Su oficina estaba en la Colonia del Valle, en un edificio viejo pero bien mantenido. Era una mujer de unos 50 años, con cabello canoso recogido y la actitud directa que necesitaba. «Señora Vázquez, basándome en lo que me cuenta, esto va a ser más complicado de lo usual», me dijo después de revisar todos los documentos. Su esposo va a pelear la división de bienes, especialmente porque él manejaba la mayor parte de los ingresos familiares. «Pero yo también trabajo. Gano 42,000 pesos al mes». «Sí, pero él gana 60,000. Ante la ley eso puede complicar las cosas, y el hecho de que él gastara los ahorros en su aventura, bueno, tendremos que probarlo». Roberto contrató a su propio abogado, un hombre mayor que conocía a su padre. Las primeras reuniones fueron terribles. Roberto alternaba entre disculparse y culparme, entre rogar una segunda oportunidad y amenazar con quitarme todo. «Elena siempre fue muy fría», le dijo a los abogados durante una sesión, «muy enfocada en el trabajo. Un hombre necesita sentirse valorado en su hogar». Yo me quedé callada, pero por dentro hervía. ¿Cómo se atrevía a convertirme en la villana de su propia traición? El proceso legal se alargaría meses, pero yo no podía seguir viviendo en el limbo. Necesitaba trabajar, necesitaba dinero y necesitaba encontrar mi propio lugar. Fue entonces cuando Carlos me hizo una sugerencia que cambiaría todo. «Elena, ¿has pensado en trabajar independiente?», me dijo durante la comida en un pequeño restaurante cerca de la oficina. «Hay muchos negocios pequeños que necesitan contadores,
y no pueden pagar una firma grande como la nuestra. No sé nada de trabajar por mi cuenta, pero sabes de contabilidad y eres buena con la gente. Podrías empezar poco a poco solo por las tardes. La idea me daba terror, pero también me emocionaba. Durante 8 años había trabajado para otros, siguiendo reglas que otros hacían. ¿Cómo sería tomar mis propias decisiones? Mi primer cliente llegó por casualidad. Estaba comiendo en un restaurante pequeño en la Roma Norte, cerca del departamento de Mariana, cuando escuché al dueño discutiendo por teléfono sobre sus libros contables. «Disculpe», le dije cuando colgó. «No pude evitar escuchar. Soy contadora. Si necesita ayuda...» Don Miguel Herrera tenía 50 años y llevaba 20 manejando el Rincón Poblano, un restaurante familiar que servía la mejor comida casera de la zona, pero sus libros eran un desastre. «Señorita, yo sé cocinar, pero estos números me van a volver loco», me dijo mostrándome una caja llena de recibos arrugados y facturas sin orden. Le ofrecí organizarle todo por 3,000 pesos. Me tomó 2 noches de trabajo, pero cuando terminé, don Miguel tenía un sistema claro de ingresos, gastos y ganancias por primera vez en años. «Elena, esto es increíble», me dijo cuando le mostré los reportes. «Ahora entiendo por qué algunos meses no me queda dinero». Mi segundo cliente fue Patricia Silva, una mujer de mi edad que tenía una boutique de ropa en La Condesa. Su problema era diferente. Vendía bien, pero no sabía calcular sus márgenes de ganancia ni planear sus compras. «Trabajo 12 horas al día, pero al final del mes no sé si realmente estoy ganando dinero», me confesó. Le diseñé un sistema simple para rastrear sus costos y ganancias. Por primera vez, Patricia pudo ver exactamente cuáles prendas le daban más dinero y cuáles solo ocupaban espacio. Para junio ya tenía 5 clientes. Era emocionante trabajar directamente con los dueños, entender sus problemas, ver el impacto inmediato de mi trabajo. Era muy diferente a revisar los números de corporaciones grandes, donde nunca veía las caras de las personas afectadas. Pero los mejores momentos vinieron también con los peores. Una tarde de julio, Carlos me llamó a la oficina con una noticia que me dejó helada. «Elena, tengo que contarte algo. Roberto y Sofía, ella está embarazada». El mundo se detuvo a mi alrededor. Me senté pesadamente en mi silla, mirando por la ventana hacia el tráfico de insurgentes. «¿Cómo sabes?», pregunté con voz ronca. «Un amigo los vio en el ginecólogo. Elena, lo siento mucho. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. No porque quisiera estar con Roberto, sino porque me dolía imaginar la vida que pude haber tenido, el bebé que pude haber criado, la familia que pude haber formado. Pero al día siguiente, cuando me levanté en el departamento de Mariana y vi mis papeles de trabajo organizados en la mesa del comedor, sentí algo diferente. No felicidad, pero sí alivio. Roberto iba a ser padre con otra mujer. Iba a tener la vida familiar que decía querer. Y yo iba a tener algo diferente, algo que estaba construyendo con mis propias manos. «¿Cómo te sientes?», me preguntó Mariana durante el desayuno. «Libre», respondí, sorprendiéndome a mí misma. Por primera vez en meses, me siento libre. Los papeles del divorcio avanzaban lentamente, pero mi nueva vida cobraba velocidad. En agosto ya tenía 8 clientes regulares y estaba ganando casi 20,000 pesos mensuales, trabajando solo por las tardes. No era tanto como mi salario en la firma, pero era mío. Cada peso que ganaba venía de mi esfuerzo, de mi conocimiento, de relaciones que yo había construido. Por primera vez desde que encontré esos recibos fatales, empezaba a imaginar un futuro que me emocionaba, en lugar de darme miedo. Capítulo 5. El salto. El divorcio se finalizó en octubre de 2024, después de 5 meses de trámites legales que me dejaron agotada emocional y económicamente. Al final, Roberto se quedó con el departamento, porque él había puesto el enganche, pero yo recuperé la mitad de lo que quedaba en nuestras cuentas de ahorro, 15,000 pesos. No era mucho, pero era un comienzo. Para entonces, mis clientes independientes ya me generaban 25,000 pesos mensuales. Era tentador seguir así, trabajando medio tiempo en la firma y medio tiempo por mi cuenta, pero sabía que estaba en un punto de no retorno.
Helena, tienes que decidir, me dijo Carlos durante una de nuestras comidas semanales. O te quedas en la firma o te aventuras sola, pero no puedes seguir dividida para siempre. Es que da miedo, Carlos. ¿Y si no funciona? ¿Y si no consigo suficientes clientes? ¿Y si sí funciona? ¿Y si en un año estás ganando más de lo que ganas aquí? Esa misma tarde, Carlos me sorprendió con algo completamente inesperado. Helena, hay algo que tengo que decirte, me dijo después de pagar la cuenta del restaurante. Estos meses de conocerte mejor, de apoyarnos, yo he desarrollado sentimientos por ti. Me quedé callada, procesando sus palabras. Carlos era un buen hombre, divorciado, padre responsable, trabajador, el tipo de hombre estable que cualquier mujer sensata debería considerar. Carlos, yo no sé qué decir. No tienes que decir nada ahora. Solo quería que lo supieras. Cuando estés lista, si algún día estás lista, me gustaría intentar algo contigo. Esa noche le conté a Mariana sobre la confesión de Carlos. ¿Y cómo te hace sentir?, me preguntó, concentrada en un diseño de logo en su computadora. Confundida. Carlos es maravilloso, pero apenas estás aprendiendo a estar sola. Exacto. Durante 8 años fui la novia de Roberto, después la esposa de Roberto. Ahora quiero saber quién soy yo sola. En noviembre tomé la decisión más aterrorizante de mi vida profesional. Renuncié a la firma contable donde había trabajado 8 años. Mi jefe, el licenciado Hernández, no entendía mi decisión. Helena, eres una de nuestras mejores contadoras. ¿En serio vas a dejar una carrera sólida por aventurarte sola? Licenciado, necesito intentarlo. Si no funciona, siempre puedo buscar otro trabajo corporativo. Pero no aquí. Si te vas, no puedes regresar. Sus palabras me dolieron, pero también me dieron determinación. No habría red de seguridad. Tendría que funcionar. Renté un pequeño espacio en un edificio de oficinas compartidas en la colonia Doctores. Era apenas un cubículo con un escritorio, una silla y una conexión a Internet, pero era mío. Por primera vez en mi vida adulta, tenía mi propio espacio de trabajo. Vázquez Servicios Contables, decía el letrero modesto que Mariana me diseñó gratis. No era glamoroso, pero era honesto. Los primeros meses fueron duros. Algunos días no tenía suficiente trabajo. Otros tenía demasiado. Aprendí a manejar la ansiedad de no tener un salario fijo, la responsabilidad de encontrar mis propios clientes, la soledad de trabajar sin colegas, pero también descubrí cosas maravillosas, como don Miguel, que me invitaba a comer en su restaurante cada vez que le entregaba sus reportes mensuales. Como Patricia, que se convirtió en amiga además de cliente, y me recomendó con 3 boutiques más. Como el señor Ramírez, dueño de una pequeña constructora, que me decía que yo era la primera contadora que realmente entendía su negocio. En diciembre, Carlos me sorprendió con una noticia que no esperaba. Helena, me ofrecieron un trabajo en Monterrey. Es una posición de controller en una empresa textil. Muy buen sueldo, muy buena oportunidad. Carlos, eso es increíble. ¿Cuándo te vas? Esa es la cosa. Quiero que vengas conmigo. Me quedé sin palabras. No como novia, necesariamente, continuó, pero podríamos intentarlo. Monterrey tiene muchas oportunidades. Podrías empezar tu negocio allá o encontrar trabajo en una firma grande. Podríamos construir algo juntos. Era una propuesta tentadora. Carlos era un buen hombre. Monterrey era una ciudad próspera, y empezar en un lugar nuevo podría ser emocionante. Pero mientras lo escuchaba hablar sobre nuestro futuro hipotético, me di cuenta de algo fundamental. No quería que nadie más planeara mi vida. Carlos, te agradezco muchísimo todo tu apoyo estos meses, pero no puedo ir contigo. ¿Por qué no? Porque recién estoy aprendiendo a tomar mis propias decisiones, a construir algo que es completamente mío. No estoy lista para que otra persona, aunque sea alguien tan maravilloso como tú, forme parte de esas decisiones. Carlos se veía triste, pero también comprensivo. Lo entiendo, pero si algún día cambias de opinión, te lo haré saber. La conversación con mis padres fue más difícil. Vinieron a visitarme a mi nueva oficina en enero, y mi papá no ocultó su desaprobación. Helena, no entiendo tus decisiones, me dijo,
Te divorcias de un buen hombre, rechazas a otro buen hombre, y ahora trabajas en este cubículo. Papá, Roberto me engañó. No era un buen hombre. Los matrimonios pasan por crisis. Tu madre y yo también tuvimos problemas, pero los superamos. ¿Mamá te engañó durante 6 meses y se robó tus ahorros? Mi papá se quedó callado. Elena, una mujer de tu edad, debería estar pensando en estabilidad, en formar una familia. Estoy pensando en estabilidad, pero en la mía propia. Mi mamá, que había estado callada durante toda la conversación, me sorprendió. Raúl, déjala. Elena está construyendo algo importante. Fue la primera vez que mi madre me defendía públicamente contra mi padre. Esa noche lloré, pero de gratitud. Para febrero de 2025, Vázquez Servicios Contables tenía 15 clientes regulares y estaba generando 40,000 pesos mensuales. No era una fortuna, pero era suficiente para rentar mi propio departamento pequeño en la Narvarte, comprar mis propios muebles y empezar a soñar con contratar una asistente. Un año después de encontrar esos recibos fatales, finalmente entendía lo que significaba tener control sobre mi propia vida. Capítulo 6. El círculo completo. En febrero de 2025, firmé el contrato de renta de mi primer departamento propio. Era un lugar pequeño en la colonia Narvarte, de 2 recámaras, con una cocina integral y una sala que convertí en mi oficina en casa. No era la casa grande que había soñado con Roberto, pero era completamente mía. Mariana me ayudó con la mudanza, cargando cajas llenas de libros de contabilidad y los pocos muebles que había comprado de segunda mano. No puedo creer que mi hermana mayor por fin tenga su propio lugar, me dijo dejando caer una caja en el suelo. ¿Cómo se siente ser dueña de tu destino? Se siente tranquilo, respondí sorprendiéndome a mí misma. Por primera vez en años se siente tranquilo. Mi negocio crecía lentamente pero de manera constante. Para marzo ya tenía 18 clientes, desde restaurantes familiares hasta pequeñas tiendas de ropa, pasando por un taller mecánico y una peluquería. Cada negocio tenía sus propios retos, pero eso hacía mi trabajo más interesante que revisar los mismos reportes corporativos mes tras mes. Don Miguel se había convertido en algo más que un cliente. Era como un padre adoptivo que se preocupaba genuinamente por mi bienestar. Elena, ¿cuándo vas a conseguir novio?, me preguntaba cada vez que le entregaba sus reportes mensuales. Una mujer como tú no debería estar sola. Don Miguel, no estoy sola. Tengo mi trabajo, mi familia, mis amigos, pero no es lo mismo. Los seres humanos necesitamos compañía. Tuve compañía durante 8 años. Ahora necesito algo diferente. Un sábado de marzo, mientras hacía compras en el Soriana de Insurgentes, me topé con Roberto y Sofía. Ella estaba obviamente embarazada, con una panza redonda que acariciaba mientras hablaba. Roberto empujaba el carrito de compras cargado con pañales y fórmula para bebé. Nos vimos al mismo tiempo. Por un momento, los 3 nos quedamos inmóviles en el pasillo de cereales. Elena, dijo Roberto, con una mezcla de culpa y nerviosismo en la voz. Roberto, respondí sintiéndome extrañamente calmada. Sofía era más joven de lo que había imaginado, tal vez de unos 28 años, con cabello rubio teñido y una sonrisa incómoda. No se parecía en nada a mí, lo cual era extrañamente reconfortante. «¿Te ves bien?», me dijo Roberto. «¿Cómo has estado?». «Bien, trabajando. ¿Cuándo nace el bebé?». «En mayo», respondió Sofía hablando por primera vez. «Es niña». Los miré a los dos, esta pareja que una vez representó mi peor pesadilla, y me di cuenta de que ya no sentía dolor, no sentía enojo, solo una tristeza distante por el tiempo perdido y las decisiones equivocadas. «Me da mucho gusto por ustedes», dije, y era verdad. «Espero que sean muy felices». Roberto parecía sorprendido por mi reacción. «Elena, yo quería pedirte perdón por todo, por la manera en que terminaron las cosas». «Ya está perdonado, Roberto. En serio». Nos despedimos cordialmente, como extraños que una vez se conocieron. Mientras manejaba de regreso a casa, me di cuenta de que había cerrado un círculo importante. Roberto ya no era el villano de mi historia. Era simplemente parte de mi pasado. En abril, mi contador me dijo algo que me llenó de orgullo.
Elena, si sigues creciendo a este ritmo, vas a necesitar incorporarte formalmente y tal vez pensar en contratar ayuda. La idea de tener empleados me emocionaba y me aterrorizaba al mismo tiempo, pero era una buena señal. Significaba que mi pequeño experimento se estaba convirtiendo en un negocio real. Por las noches, sentada en mi pequeña oficina casera, revisaba los libros de mis clientes y planificaba el futuro de mi empresa. No era la vida que había imaginado a los 34 años, pero era una vida que me hacía feliz. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en mi pequeño balcón y veía México City despertar lentamente, recibí un mensaje de Carlos desde Monterrey. Elena, espero que estés bien. Te vi en LinkedIn y me da mucho gusto ver cómo crece tu negocio. Siempre supe que tenías lo necesario para ser independiente. Si alguna vez necesitas un contador en Monterrey, ya sabes dónde encontrarme. Con cariño, Carlos. Le respondí agradeciéndole y deseándole lo mejor. Carlos había sido una parte importante de mi transición, pero también pertenecía a esa época de mi vida cuando todavía necesitaba que alguien más me dijera qué hacer. Esa tarde llamé a Mariana. Mari, ¿quieres ir a cenar? Quiero celebrar. ¿Qué celebramos? Un año de libertad. Fuimos a un restaurante pequeño en la Roma Norte, donde pedimos tacos y margaritas mientras veíamos a las parejas jóvenes caminar por las calles empedradas. ¿Te arrepientes de algo?, me preguntó Mariana. De nada, respondí sin dudar, ni siquiera de Roberto. Sin él, nunca habría descubierto lo que realmente quiero de la vida. ¿Y qué quieres? Esto, trabajo que me apasiona, relaciones honestas, decisiones que tomo yo sola, una vida que construyo día a día, sin seguir el guión que otros escribieron para mí. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté en mi escritorio y abrí mi laptop. Tenía reportes que revisar, facturas que organizar, presupuestos que planear. El mismo tipo de trabajo que había hecho durante años, pero ahora con un propósito completamente diferente. Afuera, México City seguía su ritmo eterno. Millones de personas persiguiendo sus propios sueños, cometiendo sus propios errores, construyendo sus propias vidas. Yo era solo una más entre ellas, pero por primera vez en años, eso me parecía exactamente el lugar correcto donde estar. Los números en mi pantalla me sonrieron, y por primera vez en mucho tiempo, yo les sonreí de vuelta. Epílogo. 6 meses después, agosto de 2025. Habían pasado 18 meses desde aquella noche fatídica, cuando encontré los recibos que cambiaron mi vida para siempre. Estaba sentada en la pequeña sala de juntas que había rentado en un edificio de oficinas en la Colonia del Valle, entrevistando a mi primera empleada potencial. Andrea Morales, de 26 años, recién egresada de la Universidad Anáhuac, con su título de contaduría y una sonrisa nerviosa que me recordaba a mí misma hace años. Señora Vázquez, he investigado sobre su empresa y me impresiona mucho lo que ha logrado, me decía Andrea con su currículum perfectamente organizado entre las manos. Empezar desde cero y llegar a tener 25 clientes en menos de 2 años es increíble. Gracias, Andrea. Pero dime, Elena, por favor, aquí no somos tan formales. Vázquez Servicios Contables había crecido más de lo que me había atrevido a soñar. 25 clientes regulares, ingresos mensuales de 65,000 pesos, y una lista de espera de pequeños negocios que querían mis servicios. Era hora de dar el siguiente paso. Después de la entrevista, almorcé con Mariana en un restaurante cerca de su nuevo estudio. Mi hermana había prosperado también. Sus diseños ahora decoraban varias cafeterías de la Roma y Condesa y acababa de firmar un contrato con una cadena de boutiques. No puedo creer que mi hermana la contadora se va a convertir en jefa, me dijo atacando su ensalada de quinoa. ¿Te da miedo tener empleados? Terrorizante, admití. Pero también emocionante. Es como si finalmente estuviera construyendo algo más grande que yo misma. ¿Y qué tal tu vida personal?, me preguntó con esa sonrisa traviesa que conocía desde niña. Don Miguel me sigue preguntando, ¿cuándo vas a conseguir novio? Don Miguel necesita conseguir un pasatiempo que no sea mi vida amorosa, reí. Pero estoy bien así, Mari, de verdad. Y era cierto, en los últimos meses había salido en algunas citas.
un arquitecto que conocí en un evento de networking, un profesor universitario que frecuentaba el café donde desayunaba los sábados, hombres buenos, interesantes, exitosos, pero ninguno me hacía sentir que necesitaba cambiar mi vida para incluirlo. Creo que por primera vez entiendo la diferencia entre estar sola y sentirse sola, le expliqué a Mariana. Durante años con Roberto me sentía sola aunque estuviera acompañada. Ahora estoy sola, pero me siento completa. Esa tarde regresé a mi oficina para revisar los números del mes. 65,000 pesos de ingresos, menos gastos operativos, menos impuestos, menos la renta de la oficina. Me quedaban 48,000 pesos netos mensuales. No era una fortuna, pero era más de lo que ganaba como gerente senior en la firma, y cada peso venía de mi propio esfuerzo. Mi teléfono sonó. Era don Miguel. Elena, mi hija, ¿puedes venir al restaurante? Tengo una sorpresa para ti. Cuando llegué a El Rincón Poblano, encontré a don Miguel con una sonrisa enorme y un pastel pequeño con velitas. ¿Qué celebramos?, pregunté confundida. 1 año de que eres mi contadora, dijo orgulloso, y quería darte las gracias. Este año, por primera vez en 20 años de negocio, sé exactamente cuánto gano, cuánto gasto y cuánto puedo ahorrar. Gracias a ti, pude comprar la nueva estufa industrial y contratar a mi nieto como mesero. Me senté a la mesa con don Miguel y su esposa, doña Carmen, comiendo pastel y escuchando historias de sus primeros años en el negocio. Esto era lo que más me gustaba de mi trabajo, ver el impacto directo en las vidas de las personas. Elena, me dijo don Miguel mientras empacaba un poco de pastel para que me llevara. Mi hermano tiene una carnicería en Xochimilco y necesita ayuda con sus números. ¿Te interesa? Claro, don Miguel. Pídale que me hable. Camino a casa, mientras manejaba por Insurgentes en el tráfico de la tarde, pensé en todo lo que había cambiado. Mi departamento pequeño pero acogedor, mi negocio en crecimiento, mis relaciones honestas con familia y amigos, la tranquilidad de dormir bien por las noches, sabiendo que nadie me mentía. No era la vida que había planeado a los 30 años. No tenía el esposo estable, la casa grande, los hijos que pensé que tendría a esta altura. Pero tenía algo más valioso, una vida auténtica, construida por mis propias decisiones. Esa noche, después de cenar y revisar el último reporte mensual de Patricia, su boutique había tenido su mejor mes del año. Me senté en mi pequeño balcón con una copa de vino tinto. México City se extendía ante mí, millones de luces parpadeando en la oscuridad. En algún lugar de esa inmensidad, Roberto estaba criando a su bebé con Sofía. Carlos estaba construyendo su nueva vida en Monterrey. Mi vida anterior seguía existiendo en paralelo, pero ya no me pertenecía. Saqué mi teléfono y escribí una publicación en Facebook. Hace 18 meses, mi mundo se desmoronó cuando descubrí que mi esposo me engañaba. Hoy contrato a mi primera empleada para mi empresa de servicios contables. A veces lo que parece el final es solo el comienzo de algo mejor. Vázquez Servicios Contables. Emprendimiento. Nueva vida. En unos minutos, empezaron a llegar los comentarios y reacciones. Amigas de la universidad que no sabían de mi divorcio. Colegas de la firma que me felicitaban por mi valor. Clientes que expresaban su orgullo. Pero el comentario que más me conmovió fue de una mujer que no conocía. Elena, tu historia me da esperanza. Yo también descubrí una infidelidad hace poco y no sabía cómo seguir adelante. Gracias por mostrarme que se puede reconstruir. ¿Aceptas consultas sobre cómo empezar un negocio propio? Le respondí inmediatamente. Por supuesto, mándame mensaje privado y platicamos. Esa noche me quedé despierta hasta tarde, no revisando números, sino contestando mensajes de mujeres que habían leído mi publicación. Mujeres divorciadas, mujeres traicionadas, mujeres que querían emprender pero no sabían cómo empezar. Me di cuenta de que mi historia podía ser útil para otras personas, que mi experiencia, por dolorosa que había sido, podía ayudar a alguien más a encontrar su camino. Quizás esa sería mi siguiente aventura. No solo ayudar a pequeños negocios con sus números, sino ayudar a mujeres a reconstruir sus vidas financieramente después de un divorcio. Cerré la laptop y me fui a dormir, sonriendo. Mañana sería mi primer día como jefa y tenía muchos planes que hacer.
En el buró junto a mi cama, guardados en un sobre manila que ya casi nunca abría, estaban esos recibos que habían cambiado todo. De vez en cuando los miraba, no con dolor, sino con gratitud. Esos papeles arrugados habían sido el empujón que necesitaba para descubrir quién realmente era cuando nadie más estaba planeando mi vida por mí. Y resultó que me gustaba mucho esa persona,